Hola, bienvenidos al curso de transferencia de masa. Vamos a ver de qué trata este tema. Vamos a estar estudiando este tema pues, a lo largo de este curso. Bueno, pues tenemos la transferencia de masa. La transferencia de masa es una mezcla que consta de dos o más componentes. Si las concentraciones de los componentes varían de un punto a otro, entonces existe una tendencia natural para que cada componente migra o se mueva de regiones de alta concentración a aquellas de muy baja concentración. El resultado de la diferencia de concentración de un componente en una mezcla o dos fases de contacto, eso es una transferencia de masa. El resultado de la diferencia de concentración de un componente en una mezcla o dos fases que están constantemente en contacto. Las operaciones realizadas para separar los componentes de una mezcla que implican la transferencia de materia de una fase homogénea a otra, utilizando la diferencia de presión de vapor, solubilidad o difusividad, y en la que la fuerza impulsora para la transferencia es una diferencia de concentración que se denominan operaciones de transferencia de masa. ¿Y cuáles son estas operaciones? Bueno, las operaciones de transferencia de masa incluyen técnicas de separación tales como destilación, absorción de gases, extracción de líquidos, secado, cristalización, entre algunas otras operaciones no mencionadas aquí. En operaciones unitarias de transferencia de masa, la transferencia en masa puede ocurrir de la siguiente forma: en una dirección, por ejemplo, en el caso de absorción de gases; en direcciones opuestas, por ejemplo, en el caso de destilación; con transferencia de calor simultánea, por ejemplo, el caso de secado y el caso de la cristalización; con una reacción química simultánea, por ejemplo, absorción de gas acompañada de una reacción química. Podría ser, por ejemplo, la absorción del CO2 en una solución acuosa de sosa. También en el intercambio de uno o más componentes, en casos isotérmicos, es decir, a temperatura constante. Y también los fenómenos que deben existir en las operaciones de transferencia de masa son los siguientes: que al menos dos fases deben de estar en contacto entre sí, ¿sale? Los materiales deben fluir de una fase a otra. Una parte del flujo total de material debe ocurrir por difusión molecular. Tres estados de agregación de una sustancia son el gas, el líquido y el sólido. Y debido a esto tenemos 6 posibilidades de contacto entre fases. ¿Cuáles son esas 6 posibilidades? Bueno, tenemos el caso del gas-gas, que prácticamente no se realiza en ningún proceso, o no que yo conozca de momento. Pero bueno, ese primer caso es gas-gas. El siguiente caso es un caso gas líquido, y eso puede ser, por ejemplo, una torre de destilación o una torre de absorción, ¿sale? Tenemos el caso de gas sólido, el caso de líquido líquido, tenemos también el caso de líquido sólido, y finalmente tenemos el caso de sólido sólido. Esos son los 6 casos que se pueden llevar a cabo con estos 3 estados, ¿vale? Bien, las operaciones de transferencia de masa se han clasificado de acuerdo con las fases en contacto, como se indica en la siguiente tabla. Mira, tenemos la fase de contacto y tenemos la operación de transferencia de masa que realiza esta fase de contacto. Primeramente tenemos la fase de contacto líquido-vapor o líquido-gas. Un caso muy común es el caso de la destilación. Un caso líquido-gas, pues prácticamente es la absorción de gases, la desorción, la humidificación y la deshumidificación, el caso de las torres de enfriamiento y el caso de las torres de absorción y de desorción. Para el contacto líquido sólido tenemos la cristalización, la lixiviación y la absorción, ¿sí? Por el lado de líquido líquido tenemos la extracción, ¿sale? Por el lado de sólido vapor tenemos la sublimación, y por el lado de sólido gas tenemos la absorción, ¿sí? Y tenemos un caso donde tenemos sólido húmedo con un gas, generalmente aire. Pues en este tipo de casos es el caso de secado. Es un sólido que se encuentra húmedo y un gas que comúnmente se le conoce como aire seco, ¿sale? Entonces el aire seco lo que hace es arrastrar la humedad de este sólido húmedo. Entonces, como el mecanismo básico es el mismo, ya sea que la fase sea gaseosa, líquida o sólida, existen algunas similitudes entre las diversas operaciones de transferencia de masa y se detallan a continuación. El equilibrio entre las fases se alcanza después de un tiempo suficientemente largo de contacto entre estas fases, ¿sale? La transferencia de materia es causada por el efecto combinado de difusión molecular y su turbulencia. No hay resistencia a la transferencia de masa en la interfaz, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado aquí. No va a existir una resistencia en la transferencia de masa con la interfase. Mucho cuidado con esta parte. La tasa de transferencia de masa se evalúa por desviación de la concentración de equilibrio. Tenemos un caso general, el caso de la destilación. Es una operación que se lleva a cabo entre un vapor y un líquido, ¿sí? Que generalmente vapor lo podemos conjuntar ahí entre comillas con la parte de los gases, ¿no? Entonces es un vapor y un líquido. Es un método de separación de componentes de una mezcla líquida utilizando energía térmica, ¿sale?
La diferencia entre las presiones de vapor de los diferentes componentes es responsable de tal separación. Calentamos hasta ciertos puntos de ebullición y entonces el que tenga el punto de ebullición más bajo es el que se va a convertir en vapor y a su vez por condensación va a volver a ser líquido y ese va a ser el componente que se va a separar. Bueno, también se llama fraccionamiento o destilación fraccionada. El término fraccionamiento se usa comúnmente en la refinería de petróleo. ¿Vale? Ya habrán escuchado ustedes este término en alguna materia antes a esta. Tenemos otro, que es la parte del gas líquido. Ahora sí tenemos absorción de gases. La absorción de gas es una operación gas líquido y es un método para separar uno o más constituyentes de una mezcla de gases, poniéndolos en contacto con un disolvente líquido adecuado. ¿Vale? La condición necesaria es la diferencia de la solubilidad de los constituyentes con un solvente dado. Tenemos la parte de la extracción líquido-líquido, en este caso comúnmente conocida nada más como extracción, pero esto también se le llama extracción líquido-líquido. La extracción líquida es una operación líquido-líquido, es un método para separar los constituyentes de una mezcla líquida tratándolo como un solvente adecuado que disuelva preferentemente uno o más de los constituyentes de dicha mezcla. Y bueno, este tiene un nombre también muy común como extracción por solvente. Si no la encuentran como extracción líquido-líquido, también se puede llamar extracción por solvente o simplemente extracción. ¿Sale? Se utiliza como técnica de separación solo cuando la destilación es ineficaz y difícil de realizar. ¿Sale? La separación de la penicilina es una de las mezclas de fermentación. Es un ejemplo típico de aplicación de una extracción líquida. Entonces ya podemos entender que la penicilina se extrae por un método de extracción líquida. Bueno, tenemos otro término más, otro proceso más, que es la cristalización. Es una operación líquido-sólido y se utiliza para obtener materiales en forma de cristales atractivos y uniformes de buena pureza. El caso de la producción de azúcar es un caso de cristalización. ¿Sale? La cristalización es la formación de partículas sólidas dentro de una fase líquida homogénea. Tenemos otra más, una operación gas sólido, que es el caso del secado. El secado, pues obviamente es una operación gas sólido y en general es la eliminación de la humedad de una sustancia. Lo que vamos a hacer es quitar humedad de ciertos materiales para poder transportar o lo que sea conveniente con respecto al peso de los materiales. Y aquí tenemos más o menos cómo funciona, ¿sí? Tenemos un calor que entra, generalmente aire caliente, toca la cara del producto que estemos secando, va a evaporar el agua y bueno, por ende va a disminuir su peso, ¿sale? Ahí está. Y bueno, otros procesos que se verán en su materia de procesos de separación. Bueno, es todo por la parte introductoria. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bye, bye.